Muy buenos días, buenos tal vez tardes. Hermanos, es una bendición que podamos estar unidos en mentes y en corazones para adorar a nuestro Dios. Gracias por sintonizarnos y poder estar a la expectativa de lo que Dios quiere hacer y cómo Dios quiere que nosotros le adoremos. Unamos nuestras mentes, nuestros corazones para adorar a nuestro Dios. Queremos decirles que también hemos extrañado estar juntos y esperemos que muy pronto podamos estar nuevamente para adorar a nuestro buen Padre Celestial. Que así vamos a iniciar en este momento nuestra adoración a Dios. Recuerden es un versículo favorito. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nos llama a que nosotros vengamos a la adoración. Y el Salmo 136 es nuestro llamamiento a la adoración en este día. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia del Señor es para siempre. Por eso vamos a cantar en este momento, vamos a alabarle con este hermoso himno. Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu
Dios es fiel. Vamos a orar, vamos a adorarle en oración y también a confesar nuestros pecados. Dios Santo, tú eres fiel. Por los siglos y por los siglos tú eres Dios. Por los siglos y por los siglos tú has sido el Señor de señores. Por los siglos y por los siglos, Señor, tú has hecho grandes maravillas. Y cuando pensamos en quién eres, Señor, de verdad que nuestro corazón no le resta más que rendirse a tus pies y glorificar tu nombre. Señor, cuando leemos en tu palabra, nos damos cuenta que tú siempre has sido misericordioso con nosotros. A pesar de que nosotros no hemos sido fieles a ti, obedeciendo tus mandamientos, obedeciendo, Señor, a los preceptos que tú nos ordenaste, hemos caído muy cortos en nuestra obediencia a ti. Por eso en esta mañana también venimos no solamente a reconocer quién eres tú, sino también a reconocer quién somos nosotros delante de ti. Somos pecadores. No hemos sido obedientes, no hemos sido fieles. Tu fidelidad ha sido siempre. Nosotros no hemos sido fieles a ti, Señor. Y queremos rogar en esta mañana que tú nos perdones, que tú, Señor, no tomes en cuenta nuestra maldad, nuestro pecado. Y te rogamos, Padre, que seas misericordioso con nosotros. Sabemos, Señor, que solamente por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nosotros podemos tener paz. Y por eso, Señor, en esta mañana queremos rogarte que tú nos limpies de nuestra maldad. Espíritu Santo, nuestra oración es de que tú nos ayudes a sostenernos y que podamos vivir de una manera agradable delante de ti. Te lo rogamos y oramos en esta mañana en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es una gran bendición que nosotros podamos tener la confianza de que nuestros pecados han sido perdonados y la seguridad se encuentra en Romanos capítulo 5, 1 al 2, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una gran bendición poder saber esto. Adoramos al Señor a través de los cantos, adoramos al Señor a través de nuestra oración, pero también adoramos al Señor a través de nuestras ofrendas. Y hermanos, nuestra adoración al Señor también es traer lo que Él nos ha provisto, de lo que Él nos ha provisto. Les invito a que ustedes puedan también ofrendar a través, ustedes pueden ver en su pantalla, pueden ver dos formas de cómo adorar. Uno es de que usted lo haga a través en línea o que usted lo pueda también enviar y depositar aquí en la iglesia. Pero también esto es algo importante en nuestra vida cristiana. Ahora vamos a orar antes de leer la palabra del Señor. Vamos a orar. Dios Santo, tú eres soberano, tú eres Señor, Señor de señores, Dios de dioses. Y Señor, cuando pensamos en la situación que estamos viviendo en nuestros días, Señor, nos damos cuenta qué pequeños somos como seres humanos. Y por eso, Señor, queremos rogarte y venimos a ti, acudimos a ti en esta hora para rogarte, Señor, por los problemas
de salud que existe en nuestro mundo. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Te rogamos, Señor, sabiduría sobre las autoridades, por las autoridades, que tu bendición esté con ellos, de tal manera que puedan, Señor, ser sabios en la toma de decisiones, pero también, Señor, oramos por nuestra población, para que también la población sea sabia en la manera de actuar y transmitir y la forma de cómo amar a su prójimo. Oramos por ellos. Señor, también queremos orar en esta mañana, en esta hora, Señor, por la vida de nuestros hermanos, de los que conocemos que están afectados por esta situación de la pandemia, por el trabajo de ellos, por sus familias. Señor, hay necesidad. Pero Señor, aún en medio de esta situación, nuestra oración en esta mañana, que ellos puedan conocerte y aún aquellos que no te conocen puedan conocerte de que tú eres Dios y que tú estás en control de cada situación, por más mínima que sea. Señor, está en tus manos. Y Señor, esto nos da confianza. Queremos orar, Padre Santo, por la vida de nuestra gente, por la vida de tu pueblo, pero también por aquellos que no te conocen. Y a nosotros, Señor, queremos rogarte que nos ayudes, ilumine nuestra mente, nuestro corazón a leer tu palabra y que podamos, Señor, no solamente entenderla, sino vivirla. Pues te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, continuamos con nuestra serie de sermones en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta mañana nos corresponde este pasaje de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 18. Vamos a leer el pasaje de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó por llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para el día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Palabra del Señor. Muchas veces y muchas ocasiones dejamos de hacer algo por vergüenza. Y lo dejamos de hacer, ¿por qué?
porque no logramos las metas que quisiéramos. Tenemos temor de cometer errores, tenemos temor de que otra persona sea mejor que nosotros. Yo recuerdo que cuando comencé a tomar mis primeras clases de inglés, un pastor me dijo, ¿sabes qué? Vas a encontrar problemas en el camino, pero la forma en la que tú vas a aprender es que no tengas vergüenza de hablarlo y vas a cometer errores. Y cuando cometas errores, ríete de ti mismo. Ríete de ti mismo, porque otras personas se van a reír de ti. Pero si tú te ríes de ti mismo, vas a entender de que en cierta manera, vas a soportar aquella vergüenza que pudieras tú tener. Y recuerdo que cuando llegamos aquí en los Estados Unidos, pensé que sabía inglés, pero en realidad no sabía inglés. Y entonces, quiero decirles que comenzamos nuestra vida en este país, y cuando íbamos a comprar comida, especialmente cuando íbamos en los centros, en la comida rápida, muchas cosas pasaron. Muchas veces, tuvimos que pedir de más, porque eso fue lo que entendieron que pedimos. Algunas veces nos dieron comida de menos, porque eso es lo que entendieron que pedimos. Otras ocasiones nos dieron la comida equivocada, porque eso fue lo que entendieron que pedimos. De tal manera que es algo difícil cuando no sabemos el idioma. Pero ¿qué sucedería si nosotros no hablamos el idioma? He escuchado a muchas personas en este país que han estado más de 40 años y no pueden comunicarse. ¿Por qué? Porque se avergüenzan de hablar o de cometer errores. Y eso es realmente eso es lo que trae vergüenza a nuestra vida, cuando no podemos alcanzar nuestras metas o cuando no logramos tener o alcanzar lo que nosotros estamos pensando hacer. Pero en cuanto a la salvación, pero en cuanto al evangelio, no es algo que depende de nosotros mismos. La seguridad de la salvación del cristiano está basada en lo que ya está hecho en la cruz. Por lo tanto, no tenemos de qué avergonzarnos al compartir el evangelio, porque el trabajo es un trabajo que Jesucristo ya hizo en la cruz. Es algo que no depende de nosotros, sino depende en lo que Jesús ha hecho, en lo que Él hizo. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos? El pasaje nos da dos razones esenciales por qué no debemos nosotros avergonzarnos. Quiero decirles que este pasaje, el apóstol Pablo, recordemos que él está en la cárcel, recordemos que él está en prisión, él sigue aconsejando a su discípulo Timoteo, le sigue instruyendo, animando. ¿Para qué? Para que cuando él ya no esté, el apóstol Timoteo continúe, siga con el ministerio y siga en el reino del Señor. La primera razón esencial que podemos ver en el pasaje es que dice, vean allá el versículo 8, tienen su Biblia, vean el versículo 8. Le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pablo estaba sufriendo, como mencionaba,
estaba sufriendo en la cárcel. Él estaba en esa celda, pero él no se avergonzaba del evangelio. El evangelio, aun cuando él físicamente estaba padeciendo alguna penalidad, y probablemente los que estaban a su alrededor se mofaban de él, pero no te avergüences. Si se dan cuenta, en este versículo 8, Pablo dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vean lo que el apóstol le dice a Timoteo en el versículo 9. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Escuchen esto. Antes de la fundación del mundo, en otras palabras, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esta razón es tan importante porque dice, no tengas temor de testificar de nuestro Señor Jesucristo. No tengas temor de testificar de lo que el Señor ha hecho, porque no depende de ti. La salvación no depende absolutamente de ninguno de nosotros, Timoteo. Le dice, depende en lo que Dios ha hecho. Es interesante. No debemos tener temor, no debemos tener vergüenza de testificar de Jesús, porque no es algo que dependa de nosotros. No debemos tener el temor de fracasar o de que alguien nos diga, ¿sabes qué? No lo alcanzaste. No, esto depende absoluta y completamente de Dios. No podemos hacer algo para alcanzar la salvación. No podemos nosotros hacer lo posible, hacer un esfuerzo para alcanzar lo que Dios ya le había dado. Nada más imagínense que la salvación, dice, la gracia del Señor Jesucristo, dice, fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Aún antes de haber nacido, hermanos, aún antes de haber nacido, Dios ya había llamado, ya había salvado a los que en Él quiere salvar. Entonces, ¿cómo yo que no había nacido puedo hacer algo para alcanzar la salvación? Por eso dice, la gracia del Señor Jesucristo ha sido dada. Nosotros tenemos vergüenza, nos apenamos, como mencioné al principio, si hacemos algo que no podemos lograr, porque está basada en aquello que queremos lograr, está basado en nuestros propios esfuerzos. Y entonces nos sentimos apenados. Jesús mencionó, por ejemplo, en sus enseñanzas, Él dio dos enseñanzas. Una es de que Él decía, ¿quién es aquel que quiere construir una casa? Y no se pone a pensar cuánto va a costar. ¿Por qué? Porque dice, si no calcula bien, cuando no lo termine, la gente se va a burlar de él. Va a causarle vergüenza no haberlo alcanzado. Y puso otro ejemplo de aquel rey que quiere ir a la guerra, pero no tiene todo el ejército para enfrentar a un otro rey que es más poderoso. Y dice también, va a estar en vergüenza. ¿Por qué? Porque no tiene los elementos ni tiene los recursos necesarios para alcanzarlo y vencer al enemigo. De la misma manera, el ser humano no tiene los recursos
ni tiene la capacidad para poder alcanzar la gracia ni la propia salvación. Nosotros, el cristiano, está seguro en el Señor. Está seguro. Nuestra salvación está asegurada. Está en sus manos, no está en nuestras manos. No depende de nosotros. Depende del Señor. Y esa es una de las razones por la que usted y yo no debemos estar avergonzados del Evangelio. Y el apóstol Pablo en su carta a los hermanos de Roma, él le dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La vergüenza es algo que depende y proviene de nuestro fracaso, proviene de nuestro esfuerzo de no alcanzar algo que queremos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, vuelvo a repetir, versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Aunque yo estoy preso, ¿sabes qué? Eso no me avergüenza. Continúo proclamando el nombre del Señor. La segunda razón esencial que vemos en este pasaje es que no te avergüences. ¿Por qué? Porque ¿en quién has creído? ¿En quién está depositada tu confianza? ¿En quién está basada tu fe? Y allá en el versículo 12 dice, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Está hablando de la segunda venida del Señor, está hablando de la manifestación del Hijo de Dios. No te avergüences, porque yo sé en quién he creído. No te avergüences, le dice, en primer lugar, le dice a Timoteo, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Señor. Y después en el versículo 12 le dice a Timoteo, ¿sabes, Timoteo, por qué no me avergüenzo? Yo no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Sino podemos darnos cuenta que hay personas que se alejan, se avergonzaron y abandonaron el ministerio, que es el caso de Fileo y de Hermógenes, quienes habían estado en el ministerio, quienes habían conocido de Jesús, pero es probable también que por todo lo que estaba sucediendo, se alejaron de la fe. Se alejaron de la fe. Abandonaron la fe. Pero también da otro ejemplo en el caso de Onesíforo. Onesíforo no se avergonzó de mí, dice, sino que fue a verme. Me visitó. No se avergonzó del apóstol Pablo. Eso implica que tampoco se avergonzó del Evangelio. Piensa en esto. Piensa en esto. ¿Por qué nos avergonzamos? Muchas veces nos avergonzamos porque no creemos lo que nosotros predicamos o porque muchas veces no podemos o no queremos pasar por los sufrimientos que el mismo apóstol dice, tú, hijo mío, dice, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios.
el evangelio que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Es un evangelio que debemos llevar. Pero Él nunca dijo que este evangelio y participar del evangelio iba a ser algo difícil, iba a ser algo fácil, perdón, sino que iba a ser algo difícil. Comparte la verdad, hermano. Comparte la verdad. Comparte en quién has creído. Comparte en quién confías. Comparte en quién está depositada tu fe. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Él para tu vida? El apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído, pero este concepto de creer no solamente es un conocimiento, sino es algo que se debe de vivir. El apóstol Santiago nos dice que también los demonios creen y tiemblan. Dice, no solamente es creerlo, pero también hay que vivirlo. Esta semana tuvimos la bendición de concluir con el Evangelio de Lucas, leyendo la vida de Jesús. ¿Y por qué leímos Lucas? ¿Por qué leímos la vida de Jesús? Porque es en quién está anclada nuestra fe. Tenemos que conocerle a Él. Nos motivó, nos desafió, pero también nos trajo confianza en nuestra vida al saber que Él ha hecho, Él vino a este mundo para que por medio de su sacrificio, por medio de su sacrificio en la cruz, pudiéramos tener vida eterna. Nuestra fe no debe estar apoyada en la autoridad del ser humano. Nuestra fe debe estar apoyada en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No conocerlo a Él, no conocer de su palabra, es un blanco muy claro del enemigo. ¿Por qué? Porque no solamente debemos conocer la palabra y debemos conocer la palabra. Muchas veces como cristianos, alguien nos pregunta y no sabemos qué responder. Tenemos que conocer la palabra y tenemos que no solamente aprenderla, debemos memorizarla. Hay un ejemplo muy hermoso allá en Efesios, cuando el apóstol Pablo le dice, ¿sabe que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios? Y debemos conocer la palabra que es la espada. Esa es una hermosa analogía porque debemos estar listos. El enemigo va a venir y nos va a tentar y nos va a retar. Pero si estás vestido de la armadura de Dios, que es la palabra, puedes usarla en cualquier momento. Por eso es importante el estudio de la Escritura. Creo que hemos comenzado algo bueno. Y doy gracias a Dios por los hermanos, por todos los que participaron y leímos y concluimos el Evangelio de Lucas. Es importante, es el primer paso. Pero también es importante que nosotros memoricemos la palabra. Sigo con la analogía de Lucas, de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que está diciendo cuando habla de la palabra de Dios. No se está refiriendo físicamente al libro, la Biblia, sino que se está refiriendo a la palabra de Dios que tú conoces, la palabra que está en tu mente, en tu corazón, de tal manera que cuando alguien te pregunte, tú puedas dar una respuesta de acuerdo a la palabra de Dios. Porque el enemigo va a venir
Y si no conocemos, no sabemos en quién hemos creído, entonces seremos un blanco muy fácil de alcanzar. Hay pruebas en el camino, pero no desmayes. Hay otros que se quedan fuera de la carrera. ¿Por qué? Porque no lograron llegar. Otros que se avergüenzan se van a alejar. Otros por envidia se van a quedar a la orilla del camino. Y como el mismo apóstol dice, otros por orgullo se desviaron del camino de la verdad. Pero le dice, tú, Timoteo, permanece. Tú, Timoteo, permanece. No te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de quién has creído. No te avergüences porque no depende de ti. No te avergüences porque el Señor Jesucristo es el quien ha hecho la obra. Tú y yo solamente tenemos que proclamar. ¿Y qué vas a proclamar? El mensaje de la cruz, de lo que Él ha hecho. Él lo ha hecho todo. Podemos decir y podemos, un escritor, comentarista de la Escritura, resume este pasaje de esta manera y dice, Timoteo, mi alma está segura en el Señor, quien es poderoso y fiel de guardarla hasta el final. Por tanto, no me avergüenzo del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Tampoco tú debes de avergonzarte del Evangelio, a pesar de que pase lo que pase. Y aun cuando tus fuerzas sean pocas al defender el Evangelio, el Espíritu que habita en ti te guardará para sostenerte. Qué hermoso es poder saber que la salvación que el Señor nos ha dado no depende de nosotros, sino en Él quien lo hizo todo. De tal manera, hermanos, que sea lo que sea, pase lo que pase, en esta situación que estamos viviendo, yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu situación económica, yo no sé cuál sea la condición en la que estás viviendo. Pero si tú pones tu confianza en tus fuerzas, en tus recursos, en tu educación, un día te va a avergonzar, porque no vas a lograr lo que tú quieres y cómo tú lo quieres. Pero si tú depositas tu confianza en el Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho por ti, no tienes de qué avergonzarte, porque Él ha concluido con ello. No avergonzarse del Señor no solamente es conocer de Él, sino también es vivirlo, es experimentarlo. El silencio podría ser una señal de nuestra vergüenza, de avergonzarnos del Señor. Nuestro silencio es una señal de nuestra vergüenza, de avergonzarnos del Evangelio. En la primera iglesia que el Señor me permitió pastorear, una de las hermanas fundadoras, recuerdo que cuando la conocimos, era una persona muy alegre, muy dinámica. Era una persona que era conocida de la vecindad.
Toda la gente la respetaba, toda la gente la conocía por quién era ella. Me sorprendió en una ocasión que fuimos a visitarla y me dice, ¿me acompañas a ver a esta persona? Fuimos a ver a la persona, una persona que no conocía del Señor, pero aquella persona en cierta manera le abría las puertas a ella. ¿Por qué? Porque no solamente era muy popular en la comunidad, pero también era conocida por su servicio a los vecinos, que no importaba quién era, sino que estaba dispuesta a servir, no solamente de manera material y con sus propios recursos, pero también de ayudarlos de manera espiritual. Yo creo que ella de manera personal oró físicamente con las personas y por las personas de su vecindad. No avergonzarnos del Evangelio es vivir el Evangelio, vivir lo que creemos. Ella tenía la seguridad de su salvación porque su fe no residía en ella, sino en quien había creído, en Jesús su Salvador. No debemos avergonzarnos. ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho todo. El testimonio de la cruz no está basado en lo que nosotros podemos hacer o alcanzar. El testimonio de la cruz está basado ¿en qué? En lo que Él ha hecho. Por lo tanto, podemos decir que la seguridad de nuestro futuro está anclada en nuestra fe del presente. Quiero concluir con cómo empecé. La seguridad de la salvación del cristiano está basada en lo que ya está hecho en la cruz. Por lo tanto, no tenemos de qué avergonzarnos, porque el trabajo lo hizo Jesucristo en la cruz de Calvario. Y hermanos, no te avergüences de compartir la obra de la cruz. Vamos a orar. Dios Santo, en esta mañana damos muchas gracias. En esta hora, Señor, damos muchas gracias. Y lo decimos con confianza porque, Señor, nuestra vida, nuestra salvación no depende de nosotros, en lo que nosotros podamos hacer, en lo que nosotros podamos alcanzar, sino depende en lo que tú has hecho. Queremos rogarte que tú, Señor, nos guíes, que tú, Señor, nos ayudes también a vivir una vida que te agrada. Perdónanos por muchas veces que nos hemos avergonzado del Evangelio. Hemos permanecido en silencio. Ayúdanos, Señor, a siempre testificar. Te rogamos tu bendición en esta hora. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
El fin se acerca y es mi tiempo ya. Aún mi alma seguirá cantando. 10,000 años hasta la eternidad. Bendecid al Señor, oh alma mía, tu nombre santo es. Canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré. Bendecid al Señor, oh alma mía, tu nombre santo es. Cantar como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré. Tu nombre Es una gran bendición que nosotros, hay más de 10,000 razones para adorar al Señor, porque nada depende de nosotros, sino en Él quien ha hecho la obra. Ahora tenemos la bendición del Señor y quiero tener la bendición en la carta de Judas, versículos 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.